Alfaro. Arévalo. 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 Vances. Presente, profesora. Ya. Bautista. Bautista. Profesora, Bautista ya Sí. se retiró. ¿Bautista se retiró? No puede Sí, ser. sí, profe. ¿Le he dicho? Sí, ya me dijo. Ah, qué pena. ¿Por qué? Está de viaje. Sí, es que trabaja y bueno, en los demás cursos se está faltando mucho, ¿no? Y ya pues mejor ha decidido retirarse. Qué pena. Ok, niña, gracias. Calderón Quispe. Presente, profesora. Buenas tardes. Ok, niño, buenas tardes. Chapoñán. Presente, profesora. Buenas tardes. Qué pena. Billy siempre se retira cuando ya está por terminar el ciclo. Córdoba. Wilson. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Córdoba Silva. Saraí. Presente, mis, buenas tardes. Buenas tardes. Cruz. Escobar. Escobar. Presente. Ya. ¿Escucha? Sí, sí. Ya están terminando sus medios. Farro. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Farro. Fernández. Fernández. Fernández y la toma. Flores. Presente, mis, buenas tardes. Buenas tardes. Gamarra. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Guerrero. Presente, profesora. Buenas ¿Qué tardes. tal, niño? Buenas tardes. Gutiérrez. Presente, Gutiérrez. profesora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Laina. Mejía. Mejía Valdivia. ¿Qué saben de Mejía, chicos? No, no sé nada. ¿No saben nada? No. Ya, ok. Niño. Perdón, me faltó este. Está bien, niño Castro. Presente, profesora Niña Castro. Buenas tardes. Niño Castro, buenas tardes. Pacherres. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Parra. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Peralta. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes, niño. Quispe. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Quispe. Ramos. Karen. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Fernández Jr. Ramos Fernández Jr. Ríos Mendoza. Ríos Mendoza. Buenas tardes, mis, presente. Hola. Buenas tardes. Ya. Rivadeneira. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Rivadeneira. Rosales. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra. Presente, mis, buenas tardes. Buenas tardes. Santa María. Santa María Rojas. Félix. Segura. Segura Flores. Sí, Presente, está profesora. Ahí está. Ya. Ok. Sempertegui. Sempertegui. Zuclupe. Presente, mis. Tantalián. Liz. Presente, mis, presente. Ya. Tesen. Oliden. Presente, mis, buenas tardes. Buenas tardes.
Tineo, José Benjamín, Tineo, Vargas, Vargas Prado. Buenas tardes, profesora presente. ¿Qué tal, niño? Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez. Vázquez Quintaya. Presente, profesora. Ya, vía corta. Ok, niño. Vía corta. Vía corta. Está presente, profesora. Su micrófono Sí, está su fallando. audio. Ya. Villalobos. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Villalobos, Rojas. Presente, mis buenas tardes. ¿Qué tal, niña? Buenas tardes. Villalobos, Terrones. Euler. Villalobos, Terrones. No está. Villalobos, Terrones. Hola. No está Villalobos, Terrones. Bueno, muy bien, chicos. Profesora Sempertegui presente. Disculpe, recién ingreso, solo que estaba intentando en el otro Sí. link, la clase pasada también, y no sabía que cambian de link. No, lo que pasa es que la plataforma ya no sé qué ha pasado, ya no puedo ingresar. A mí me saca. No La sé otra qué clase está también pasando igual, con la y estuve plataforma. espere, creo que 1 hora, 2 horas, y No, nunca hubo pero clase. el link se ha mandado grupo. Yo no estoy en los grupos, profesora, por eso. Ay, niño. Disculpe. Ya, ok. Bueno, ya está con asistencia, David. Ok. Bueno, seguimos nosotros con las exposiciones, chicos. Así que ahora- Profesora, yo también estaba en otra reunión y no he visto los mensajes del grupo, por eso. Pero, profesora, ¿por qué no no sé, si se pone otro, por ejemplo, en Zoom, ya que Meet siempre tiene problemas? Es que problemas tengo, es decir, en la plataforma para ingresar. No solamente yo, hay de varios profesores que están con problemas y tienen que decir a los ingenieros que están arreglando, no sé qué pasa. Sí. No, es que también el Zoom mucho para estar cambiando cada momento, 40 minutos y después se corta. Profesora, también, sí, en teoría también va a cambiar el link. Sí, Ya. porque ninguno, no puede entrar en ninguna. Ya, ¿qué le parece si es que, porque yo tengo un link de mis reuniones que, bueno, lo uso desde este año, desde verano, y no sé si es que lo puedo pasar porque normal, sería el link para todas las clases, ¿no? Hasta que termine. Ah, ya, claro, Ya. también. Ya le Lo paso. envías Entonces. al grupo, me lo Sí, lo envío al envías. grupo, Ya. ajá, y también Sí, lo envío. pues, para no tener Sí, problemas. mejor, porque si no, Sí. todas las semanas Si vamos a estar no, cambiando. los chicos sí, pues no saben estar cambiando esto y perjudica. Sí, Sí, pues. ya. Y no Ya. solamente en los cursos de ustedes, en todos, está así, no puedo entrar en ninguno. Solamente Sí, yo entro a tengo poner ese link que notas, utilizo hago para otra todas mis cosa, reuniones. pero sí, Ya, y tengo el problema para la clase. Ya. Ya, Ok. yo lo voy a pasar entonces y también en el Sí, grupo. sí. Ya. A ver, entonces vamos a iniciar ya las exposiciones, ¿ya? A ver, David, se retiró tu amigo Billy, ¿no? Sí, ¿Ya no vas a profesora, trabajar con él? ya se retiró ya de la escuela, sí. Aceptó contrato. Se fue al extranjero. Sí, profesora. Qué pena. Qué pena porque siempre se retira al final del ciclo. Y pues le digo, termina aunque sea este ciclo y pide licencia, pero es que Claro. lo estaban contratando y lo tentaron y ha aceptado, pues. Uy, ni modo. Claro. No, hace muy mal. Faltándole tan poco. Sí, prácticamente 3, 4 semanas que nos falta. Muy poco. Me da mucha pena porque ya él debería estar igual que tú. Hubieran terminado ya. Sí, pues, profesora. Seguro también, hoy por ahí también tú igual te pasa. Bueno, al menos este ciclo no. El próximo año quizá. Ok. Ya. Muy bien. Ay, entonces continuamos. Vamos a ver. A ver. El grupo de Córdoba Silva. Jarro Morante. Laina Carrillo. Villalobos Bocanegra. Escobar de los Heros.
porque Escobar no tiene internet. A ver. Hola, Escobar. Escobar. Profesora. Ya. Tu grupo les toca exponer, ¿ya? Para que, bueno, porque tú tienes problemas también con tu Ya mismo. internet y estás con tu celular. A ver, de una vez para que hagan su exposición. Profesora, Euler recién ha entrado por problemas de Ya. internet, pero ya está en la clase. Sí, sí. Gracias. Euler. Ujú. Terrones. Ya. A ver, jóvenes, su grupo. ¿No está el grupo? Sí, profesora, disculpe un Ya momento envío el para link. poner las Sí, diapositivas. sí. Ya. Ya envío el link para las clases de los dos cursos, ¿ya? Sí, ya le envié. Gracias, Luciani. Ok. Ujú. Ya, profesora, ¿sí se ve? Sí. Ok, gracias. Sí, sí. Muy bien, bien. Ya, buenas tardes, profesora, compañeros, Buenas somos el tardes. grupo 3 y vamos a exponer sobre la noche estrellada de Vincent Van Gogh. Los integrantes son quienes habla, Farro Morante, Córdoba Silva, Escobar de los Heros, Lainan Carrillo y Villalobos Bocanegra. Ujú. Bien, voy a empezar exponiendo la biografía, bueno, una pequeña biografía sobre Van Gogh. Van Gogh, por quien el color era el símbolo principal de expresión, nació el 30 de marzo, eh, nació el 30 de marzo de 1853 en Groot Sander de Holanda. Era hijo de un pastor, criado en una atmósfera religiosa y refinada. Era una persona muy emocional y no tenía confianza en sí mismo. Entre los años de 1860 y 1880 fue cuando finalmente él se decidió en ser artista. Él había tenido también dos amores inadecuados e infelices y había trabajado sin éxito como empleado en una librería, también como vendedor de arte y como predicador. Ahí fue despedido por exceso de celo. Se quedó en Bélgica a estudiar arte, dedicado para dar felicidad creando belleza. Las obras de este periodo temprano en Holanda son pinturas de género muy iluminadas y también de tonos sombríos, de las que la más famosa es la de los comedores de papas, ¿no? Que esta la pintó en el año de 1885. En ese año Van Gogh fue a Antwerp, donde descubrió las obras de Rubens y y también compró muchos grabados japoneses. En el año de 1886, él viajó a París para reunirse con su hermano Theo.
el director de la galería de Goupil. En París, Van Gogh estudió con Cormon y conoció inevitablemente a Pizarro, a Monet y también a Gauguin, ¿no? Y empezó a dar más luz a su paleta de colores muy oscura y a pintar en las brochadas cortas de los impresionistas. Su temperamento nervioso le hizo un compañero difícil y las discusiones que duraron toda la noche, en combinación con estar pintando todo el día, afectaron a su salud mental. Decidió ir al sur de Arles, donde tuvo la esperanza de abrir una escuela de arte con sus amigos. Gauguin hizo el viaje a Arles también, pero el resultado fue un completo desastre. En el fin de 1888, después de un incidente, Gauguin tuvo que salir de Arles. Van Gogh le persiguió con un cuchillo y fue parado por Gauguin, pero él se cortó parte de su propia oreja. La vida de Van Gogh empezó a alternar entre los ataques de locura y la lucidez. Entonces fue enviado al manicomio en Saint-Rémy para su tratamiento. En mayo de 1890 se sentía mucho mejor y fue a vivir a Auvers bajo el ojo atento del doctor Gachet. Murió 2 meses después cuando se disparó a sí mismo, cuando él dijo que era por el bien de todo. Durante su carrera vendió solamente una pintura. Y las obras más finas de Van Gogh fueron producidas en menos de 3 años por una técnica que crecía más y más apasionada en la brochada. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, yo hablaré acerca de su historia. ¿Cómo fue que este cuadro se retrató? Antes, mencionaré una frase que él dijo. Confieso que no sé por qué, pero mirar las estrellas siempre me hace soñar. Me he pasado una noche a orillas del mar por la playa desierta. No era alegre, pero tampoco triste. Era bello. El cielo de un azul profundo estaba manchado de nubes de un azul más profundo del azul fundamental y de un cobalto intenso, y de otras de un azul más claro, como la blanca azulada de la Vía Láctea. En el fondo azul, las estrellas centellaban claras, verdosas, amarillas, blancas, rosas, más claras, más bien diamantinas, como piedras preciosas. Esto él lo mencionó en una carta a Theo, su hermano menor. Pero a partir de esto nosotros podemos notar cuál era la fascinación de Van Gogh por la naturaleza y la que ésta tenía su impacto sobre la humanidad. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver la historia de este cuadro. La noche estrellada es probablemente una de las obras pictóricas más famosas de la historia y nació de la mente maestra y perturbada del holandés Vincent van Gogh, quien la creó mientras yacía internado en un manicomio, 2 años antes de morir tras pegarse un tiro en el pecho, hace exactamente 131 años, el 29 de julio de 1890. En los últimos años de aquella década, despertaron los demonios que lo arrastrarían al precipicio del suicidio. La noche del 23 de diciembre de 1888, se cortó una oreja en un brote psicótico, luego de que fue abandonado por su colega Paul Gauguin, debido a fuertes desacuerdos sobre la pintura. Aunque superó la herida y el ataque, fue internado en un hospital psiquiátrico de Saint-Paul de Mausole, en Saint-Rémy, debido a que padecía frecuentes alucinaciones, ataques epilépticos e ideas delirantes. Pero, pese a su encierro, en ningún momento dejó de pintar. Incluso la noche estrellada nació mientras hacía en el manicomio. En este lienzo de 73 por 92 centímetros, para Van Gogh el mundo se cierne amenazado sobre él, en una especie de visión apolíptica, que representa la pequeñez del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza
Hay una tremenda agitación. Los astros están a punto de colisionar en un eminente fin del mundo. Van Gogh miraba por la ventana del sanatorio de San Remo. Ya no tenía el lóbulo de su oreja y se sentía cada vez más acosado por las alucinaciones. Cuando miraba los cipreses del jardín, estos parecían vibrar. Cuando miraba el cielo nocturno, las estrellas parecían estar vivas. Eso es lo que captó en este lienzo, que soy uno de los más famosos de la historia del arte. El artista pintaría a lo largo de su carrera tanto cipreses como estrellas, ambos de marcado carácter simbólico. Pero esta obra es quizá la que mejor, ya que comunica su particular estilo. Con sus pinceladas vigorosas, Van Gogh capta un paisaje exterior y uno interior. El cielo en espiral parece moverse de verdad en el lienzo. Las estrellas tienen su propio halo, que el pintor exagera para expresar más. Podemos decir, adelantándose unas décadas al expresionismo. La ciudad, en cambio, está quieta, estable, realizada con trazos rectos y breves, encontrándose con esas curvas frenéticas del cielo. El pintor ¿Qué pasó con el huevo? Sí, profesora, disculpe, es que justo entraron. El pintor postimpresionista dijo: quiero llegar al punto en que la gente diga de mi trabajo, este hombre siente profundamente. A lo que en realidad nosotros podemos añadir de que él hizo más que eso, ya que hace que los demás sintamos profundamente al ver sus obras. Pobre, solo, despreciado, hipersensible, el artista lo había dejado todo por el arte, convirtiéndose en el primer mártir del arte moderno y figura romántica que representa al artista sin contaminar. Van Gogh murió meses después de pintar esta obra maestra. Tenía apenas 37 años y tardó 2 días en morir. Junto a él estaba su hermano, Immenesteo, que era el menor, que moriría también poco después por un colapso mental y físico producido por la sífilis. Bueno, eso es todo. Ahora daré la palabra a mi siguiente compañero. Ya. Buenas tardes, profesora, Sí, compañeros. buenas tardes. Bueno, esta tarde me toca hablar acerca de la descripción iconográfica de esta obra de Vincent Van Gogh, La Noche Ya. Estrellada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bien, como ya lo han dicho mis compañeros, esta pintura en óleo fue realizada por Vincent Van Gogh durante su internamiento voluntario, por cierto, en el hospital psiquiátrico, ¿no? A las afueras de la pequeña provincia de Saint-Rémy, en Francia. Van Gogh renuncia un poco a la forma impresionista de la época, de la observación directa de la naturaleza y plasmar formas y colores de ámbito, bueno, él busca plasmar cosas un poco más imaginarias e íntimas, ¿no? Entonces, por lo cual él deja un poquito de lado esta corriente y, digamos, crea su propio estilo, pero único. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Aquí vamos a diferenciar en la pintura dos, digamos, dos secciones. La conocida, la conocida bóveda celeste y los astros, que es de la mitad hacia arriba, y el paisaje terrestre, de la mitad hacia abajo. La bóveda celeste superior, vamos a encontrar cielo nocturno con 11 estrellas. 11 estrellas con halo propio, quiere decir que tienen su propia radiación de luz, más o menos así, ¿no? Esas esferas, con un tono vibrante y exagerado. Hay dos espirales nebulosas entrelazadas, dando la sensación de movimiento y fluidez, con dirección hacia la luna. La luna está dibujada en la esquina superior derecha. Se encuentra, bueno, fue dibujada en estado menguante, en cuarto menguante, y destaca la gama de tonos amarillos, bastante luminosa y vibrante, que da la sensación de que en lugar de la luna sería el sol, ¿no? Pareciera el sol, ¿no? Esto es lo que contendría digamos, el primer sector de la pintura, la parte superior. En la parte inferior, el paisaje terrestre. En la base del lienzo podemos encontrar el paisaje con colinas, montañas, curvas poco pronunciadas, y un pueblo lleno de casas, trigales, olivos. Lo que nos hace remarcar esta diferencia esta división en la pintura. Esa parte nos remarca la bóveda celeste y el paisaje terrestre, ¿no? La división de la pintura. Algunos datos acerca de la parte inferior de la pintura es que, bueno, como ya lo mencionaron, se puede ver aún en la parte inferior izquierda unos trazos que, según los estudios, son árboles, ¿no? Que al parecer son cipreses. Son cipreses, y que esto, bueno, denominándome un poquito el significado, algunos críticos dicen que Van Gogh trataba de interpretar la muerte también, dar a conocer un poquito la muerte, ya que los cipreses pues, representaban, bueno, son bastante utilizados en los cementerios. Entonces, algunos críticos dicen que Van Gogh trataba de representar un poquito, hablar sobre la muerte también en esa pintura. Bueno, la distribución de colores. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar. Los colores, ¿no? Se pueden apreciar colores blancos, amarillos, verdes, azules. Sin embargo, se puede notar claramente que hay una diferencia en la parte superior y en la parte inferior. Los colores en la parte superior son mucho más vivos, más encendidos. Y en cambio, en la parte inferior son mucho más sombríos. Lo que utiliza para retratar la ciudad son mucho más sombríos. Algunos críticos dicen que pues él trataba de representar lo que veía a través de su ventana, que según dicen, desde su ventana en el ¿cómo se llama?
centro ese de el centro mental, desde su ventana se podía ver la pequeña ciudad. Entonces, muchos dicen que lo que él trató era de replicar lo que veía. Entonces, al ser de noche, quizá por eso él la retrató de esta forma, ¿no? Por eso la parte de abajo de toda la ciudad son colores mucho más sombríos, más oscuros. Sin embargo, utiliza los mismos colores, blancos, amarillos, verdes y azul. Y la técnica. ¿Qué técnica utiliza Van Gogh? Bueno, sabemos que él pintó sobre lienzo, con óleo. Como lo dije al principio, deja un poquito de lado el impresionismo, y se dice que él es, bueno, uno de los pioneros en el post-impresionismo, ¿no? Porque, bueno, al dejar de lado el impresionismo y adoptar técnicas mucho más propias, sentimientos, como lo dije al inicio, más arraigados, da pie a esta nueva técnica, ¿no? Utiliza una pincelada gruesa, concéntrica, ondulante. Eso se puede notar sobre todo en la parte de arriba de la pintura. Hay un contraste bastante claro entre el cielo y la ciudad. La ciudad es más creada con trazos rectos. En cambio, en la parte de arriba son trazos ondulados. La pintura fue hecha con pinceladas enérgicas, pastosas, quiere decir con bastante pintura, que forman surcos y relieves. Y en el significado, muchos sostienen que el lienzo de Van Gogh es una expresión de su emocionalidad. La noche estrellada representa, como lo dije, o sea, en su forma más elemental, la vista que tenía él desde su ventana hacia la ciudad de Saint-Rémy. Sin embargo, pues no todos los investigadores apuntan en esa dirección, ¿no? Aparentemente la noche estrellada está relacionada con una circunstancia de su vida personal. Y pues es justamente lo que comentaba, ¿no? Acerca de por qué Van Gogh, dentro de toda su pintura, decide a un costado dibujar ese ciprés de forma tan, digamos, tétrica, ¿no? Ese ciprés dibujado ahí, digamos, que rompe el esquema de toda la pintura. Bueno, vemos la pintura, toda la parte de arriba es el cielo, abajo en la ciudad, y de pronto vemos eso que nos llama la atención dentro de la pintura, que es ese ciprés. Entonces quizá, como dicen algunos investigadores, quizá él quiso expresar algo de su vida, algún hecho, porque quizá, bueno, no sabemos qué cosa fue lo que llevó a que él voluntariamente quiere estar internado en este centro centro mental, ¿no? Entonces, por ahí también hay estas investigaciones, ¿no? Uno que dice que básicamente la pintura representa el paisaje que él veía por su ventana, y otros que le dan un sentido más allá, en el que dicen pues que Van Gogh quiso retratar algún hecho que lo marcó. Eso sería toda mi parte, profesor. Ya, ok, gracias. Profesora, sigo yo, soy Abel Laina, no sé si me escuchará. Sí, niño, si te escucho, perfecto. Bien, sí. Yo le voy a hablar del significado, ¿ok? Ya, Laina, bueno, muchos han sostenido que este lienzo de Van Gogh es una expresión de su emocionalidad, ¿no? En su nivel más elemental, la noche estrellada representa la misma de Saint-Rémy de Provence, a la que Van Gogh tenía acceso desde la ventana del asilo de Saint-Paul,
de Maisons Nobles, donde estuvo recluido entre 1889 y 1890. Sin embargo, no todos los investigadores apuntan en esta dirección. Aparentemente, la noche estrellada de Van Gogh, relacionada con una circunstancia de su vida personal, se enlazaría también con una lectura de su tiempo histórico. De acuerdo con Stephen Heisman, en el libro Historia crítica del arte del siglo XIX, los objetos que representa Van Gogh en este lienzo son también expresiones de un imaginario anticapitalista romántico. ¿Okay? Lúgubres, simples campanas de iglesia, viviendas de campesinos con los hogares encendidas, colinas y estrellas y planetas. Y de hecho, Heisman agrega que la obra es en parte un ensueño sobre un futuro utópico basado en la imaginada integridad social de un pasado más sencillo. Y el investigador Albert Boyne también acusa una lectura que trasciende de la mera justificación de desahogo personal. Su hipótesis, sin embargo, es diferente a la de Heisman. Y en su libro La noche estrellada, la historia de la materia y la materia de la historia, Boyne sostiene que tras un estudio detallado de la composición, ha preferido ver al pintor como un realista y no como un loco que ha sosegado su locura en el caballete. Bueno, profesora, eso sería mi parte. Le doy paso a mi siguiente compañero. Si es que tengo. Ok. A ver, Villalobos Bocanegra. Sí, profesora, no veo la diapositiva, no sé si lo habrán cambiado. Ahí está ya. Ahí está. Bien, ahora yo voy a hablarles de algunos datos curiosos sobre la noche estrellada. Bien, primer dato curioso, fue pintada desde el asilo. Se dice que Vicente Van Gogh decidió pintar un paisaje a partir de las vistas desde su ventana del asilo de Saint-Paul de Montsouris, donde fue internado debido a sus problemas mentales. Así lo confirma su hermano Theo, ya que intercambiaron palabras, el cual le dijo a su hermano que una mañana había visto un campo antes del amanecer, desde su ventana, y nada más miró la estrella de la mañana, el cual era muy grande. Siguiente dato curioso, la villa nunca existió y era producto de su imaginación. Bien, dice que Van Gogh no reprodujo el paisaje que veía desde su ventana de manera exacta, sino que más bien lo tomó como una inspiración. Además, era un detalle obvio, ya que sin duda hubiese arruinado el cuadro, los barrotes que se interponían entre su habitación en el asilo y el mundo exterior. Así mismo lo explicó de nuevo a su hermano Theo en una de sus cartas en 1889, el cual dijo que a través de su ventana abarrotada pudo ver un campo de trigo encima del cual por la mañana pudo ver salir el sol con todo su resplandor. Siguiente dato curioso, representaba la muerte. Bien, bueno, antes de eso también se decía que otra inexactitud del cuadro de Van Gogh reside en la inclusión de la provincia de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo de la noche estrellada, como podemos ver ahí, el cual los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegara a ver las ciudades del asilo, y presumen que el artista se inspiró en su Holanda natal para pintar esta parte. Bien, ahora sí. Se dice que también que este cuadro representaba la muerte. Bien, algunas teorías aseguran que la noche estrellada tiene cierta simbología relacionada con la muerte, ya que de hecho se ve que los árboles que aparecen en el cuadro son cipreses, los cuales son asociados a los cementerios de la muerte. Un comentario de Van Gogh sobre esta pintura lo confirma, el cual dijo de que cuando él miraba las estrellas, siempre se ponía a soñar y se preguntaba el por qué no deberían los puntos brillantes del cielo ser tan accesibles como los puntos negros del mapa de Francia. Así como nosotros tomamos el tren para llegar a Tarascón, o Rouen tomamos la muerte para llegar a una estrella. Bien, siguiente dato curioso, se dice también que pintó otras noches estrelladas. Bien, a Van Gogh le gustaba mucho pintar cuadros al óleo de paisajes nocturnos, el cual fue una fijación para pintar la noche estrellada. Pero antes de su famosa noche estrellada, hubo otras que, aunque no se hicieron tan famosas, demuestran la gran pasión y curiosidad de Van Gogh hacia la observación del cielo nocturno. Un año antes de terminar la noche estrellada, el genio de la pintura creó lo que es la obra Noche estrellada sobre el Ródano, que es casi parecido a lo que es la noche estrellada, y también pintó la terraza de café por la noche. En ambas pinturas, Van Gogh capturó las luces del cielo nocturno, que más tarde desarrolló lo que hoy conocemos como la noche estrellada, mundialmente reconocido. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Este dato, nunca le gustó la noche estrellada. Bien, y como sabemos, a Van Gogh le gustaba mucho pintar un paisaje al óleo, el cual era una de sus ocupaciones favoritas. Pero aunque el propio pintor también reconoció que nunca le gustó la noche estrellada, ya que al igual que el resto de sus obras que creó en su estancia en el asilo de Saint-Rémy. De hecho, esto lo confirma su hermano en otra misiva, el cual le dijo que las únicas pinturas que consideraba él que realmente eran buenas era el campo de trigo, la montaña, la huerta, los árboles de olivo con colinas azules, el retrato y la entrada a la cantera. El resto no le importaba, no le parecía tan bueno. Así lo afirmó. Pero él nunca se había imaginado que su pintura más reconocida, más famosa hubiera sido lo que conocemos ya como la noche estrellada. Bien, siguiente curiosidad. La estrella era el planeta Venus. Bien, Van Gogh, sin darse cuenta, pintó el planeta Venus en su cuadro. De hecho, este hecho lo descubrió el historiador Albert Boimi, que comparando la pintura con un mapa del cielo del día en que fue pintada la noche estrellada, se dio cuenta de un detalle, el cual dijo que la estrella era la estrella del amanecer, de la que hablaba el artista en sus cartas a Theo, o sea, a su hermano, y le dijo que había pintado el planeta Venus. Bien. Siguiente dato curioso, se dijo que también vendió 2 obras y ninguna de ellas fue La noche nocturna. Bien, uno de los cuadros más vendidos fue El viñedo rojo, el cual fue comprado por la coleccionista de arte Anna Boch por la suma de 400 francos en 1890. La hermana de Theo habla de una segunda obra vendida por su hermano a una coleccionista británico, pero se desconoce su identidad. Bien, siguiente dato curioso, Johanna Gesine Van Gogh Bonger. Bien, este era su representante y cuñada de Van Gogh, y tras su muerte, esta adquirió la propiedad de la noche estrellada en 2 ocasiones. Heredó el resto de las obras del artista en 1891, tras el fallecimiento de este y de su marido Theo. En ese momento ella comenzó a manejar la correspondencia y publicidad de los cuadros, promocionando el arte de Van Gogh hasta impulsar su ascenso a la fama. La noche estrellada se vendió por primera vez en 1900 al poeta francés Julien Giguère, quien se la vendió al artista post-impresionista Emily Schuffenecker. 6 años después, Giovanna lo recuperó para entregarlo a la Galería Oldensel en Rotterdam. Bien, y por último, el Museo de Artes Modernos de Manhattan. Sí. Aunque ahora la obra se encuentra en el MoMA de Nueva York, La noche estrellada se presentó al público por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Manhattan en 1931. Esto fue posible gracias a una mujer llamada Lily P. Bliss, hija de un comerciante textil y coleccionista de arte moderno, junto a Mary Queen Sullivan y A.B. Aldrich Rockefeller. Fundó el mencionado museo y en 1931 su hija Lily donó la mayoría de su colección de arte a la institución. Sin embargo, no fue hasta 1941 cuando decidió venderle La noche estrellada. Bien, profesores, eso sería todo. Muy bien. Ok, niño. Muy bien. Bueno, ya hemos escuchado la exposición de los jóvenes. Van Gogh, pues, es uno de los pintores con más reconocimiento de su mérito, ¿no? A lo largo de la historia. Creador propio por su estilo, ¿no? Y no hay que olvidar, sus aportaciones son muy importantes y muy impresionantes, ¿no? Excelente obra. Ok. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Hola, para pasar al otro tema. Gracias, chicos del grupo. Gracias. Hola, no sé si me escuchan, por favor. Sí, profesora, todo. Sí, profesora. Ya, está muy entendida, ¿no? Ok, niños. Entonces vamos a pasar a la siguiente hora. Gracias al grupo. Gracias, chicos. Ok. Manuel, hola, profesora, ¿cómo están? La primera diapositiva, Manuel. Ya, profesora. Ya, pues, muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 5. Los integrantes son Guerrero Elías Manuel, Niño Castro Jorge, Ramos Altamirano Karen, Mejía Valdivia Einstein y Saavedra Vázquez Jacqueline. Muy bien. Vamos a explicar lo que es el análisis de la obra de la última cena.
Ahora sí, le doy paso a mi compañero Manuel. Muy bien. Disculpe, profesor. No sé. Muy buenas tardes, profesora y compañeros en general. Voy a hablar un poco acerca de su biografía de Leonardo da Vinci, quien fue el creador de La Última Cena, de la obra de La Última Cena. Su información personal, su nombre de nacimiento fue Leonardo di Ser Piero da Vinci. Nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, República de Florencia. Falleció el 2 de mayo de 1519 a la edad de 67 años en Francia, en su tierra natal. Su información profesional, en su ocupación, Leonardo da Vinci tenía distintas disciplinas, entre como vemos ahí en la diapositiva, era arquitecto, escultor, ingeniero, inventor, pintor, y su año activo fue hasta 1519, y su movimiento fue el Renacimiento italiano. Ya. Ahora voy a hablar un poco más acerca de su biografía. Como ya sabemos, Leonardo da Vinci, más conocido como Leonardo di Ser Piero da Vinci, fue un polímota florentino del Renacimiento italiano. ¿Qué quiere decir polímota florentino? Viene del término griego polímotos, que quiere decir el que sabe muchas cosas. Fue a la vez, como lo vengo a decir, fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta. Era un capo en distintas disciplinas, por decir. Murió acompañado de Francis Missy, que fue fue su discípulo, su mano derecha, a quien legó sus proyectos, sus diseños, pinturas, y tras pasar su infancia en la ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados al servicio del duque Ludovico Sforza, tiene un nombre medio raro. Trabajó a continuación en Roma, en Bolonia, en Venecia. Y profesora, ¿me podía esperar un ratito? Sí. ¿Qué pasó? Ya, profesora. Como lo vengo a decir, trabajó a continuación en Roma, en Bolonia, en Venecia, y pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco I. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, y probablemente la persona la persona con mayor número de talentos múltiples en disciplinas que jamás han existido. Como ingeniero inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y por último el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no era realizable en esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo descubrimientos sustanciales en la área de anatomía, ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Pero puesto que no publicó jamás sus hallazgos, estos no tuvieron tanta importancia en esa época.
sus asociaciones históricas más famosas en la pintura, como lo podemos ver en la pantalla, dos ¿cómo se llama? Obras más conocidas fue la Gioconda y La Última Cena. Sí. Han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo El hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, profesora, vendría a ser eso. Enseño. Eso, profesora, el hombre de Vitruvio. Ahí es el hombre de Vitruvio. Esa, profesora. Ese es el hombre de Vitruvio. El hombre. No obstante, únicamente se conoce alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus reiterados y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica, y esto a su vez constituye un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Ahora voy a hablar un poco, un tema corto sobre la última cena, quien fue su mejor obra y la parte del mundo temporal durante esos años caracterizados por los conflictos bélicos como la peste negra que en esos tiempos había, las intrigas, las preocupaciones y las calamidades la dio por terminada, aunque él ¿cómo se llama? Se sintió un poco insatisfecho, por decir, declaró que tendría que ser trabajado en ella, pues puesta a la vista de todos y contemplada por muchos. Desde ese momento se consideró sin discusión una de las primeros maestros de Italia. Fue uno de los primeros, por decir primero fue reconocido en toda Italia por ser uno de los primeros maestros. Y profesora, no sé si podría compartir un video acerca sobre un poco de su biografía. Bueno, ¿qué tiempo? 5 minutos. Ah, ya, está bien. Ya. Leonardo di Serpiero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, fue un estudioso de diversos campos del Renacimiento italiano. En la localidad florentina de Vinci, Italia. A lo largo de su vida abarcó un sinfín de disciplinas artísticas y científicas, destacando especialmente como pintor, arquitecto, ingeniero e inventor. Fue hijo de una campesina llamada Caterina y de Serpiero, un rico notario florentino. Pronto mostró una gran curiosidad y talento, por lo que su padre le permitió ingresar como aprendiz del artista Verrocchio a los 17 años. Con él aprendió pintura y escultura y trabajó en la construcción de la cúpula de la iglesia de Santa María dei Fiori junto a Brunelleschi. El Renacimiento trajo grandes avances en el comercio y el arte y propició el intercambio cultural. Ya como aprendiz, Da Vinci introdujo la pintura al óleo, una técnica proveniente de los Países Bajos que permitió un mayor control en el espesor de la pintura, y que empleó en La adoración de los magos, su primera gran obra. Tras formarse en un amplio abanico de técnicas y haber superado a su maestro, decidió buscar nuevos retos. En 1482 marcha a Milán y se presenta ante su duque y mecenas Ludovico Sforza. Bajo su protección realizó proyectos sobre hidráulica, mecánica y arquitectura, así como algunas obras pictóricas. Por aquel entonces, una nueva ola de peste negra asoló Europa. Convencido de que la suciedad y el hacinamiento solo empeoraba el escenario, hizo planos para la canalización de los ríos, demostrando profundas nociones de arquitectura e ingeniería. En 1483 fue contratado para realizar una pintura para la iglesia de San Francisco, la famosa Virgen de las Rocas. En ella incorporó una nueva e innovadora técnica, el esfumato. Esta consistía en multiplicar las capas de pintura para conseguir contornos más imprecisos, logrando un efecto de mayor profundidad.
Más tarde volvería a utilizarlo en uno de los cuadros más famosos de la historia, la Gioconda, conocida popularmente como la Mona Lisa. Gracias al esfumato logró crear un efecto óptico en el que la sonrisa de la protagonista parece desvanecerse cuando la miramos fijamente. Esta particularidad ha fascinado a generaciones durante siglos, creando todo un halo de misterio a su alrededor. Pero no solo la pintura ocupó su tiempo. En 1494 participó en la ilustración de la obra La Divina Proporzione, del matemático Luca Pacioli. Sus rigurosos dibujos lo convirtieron en el creador de la ilustración científica moderna. De hecho, algunos de ellos todavía se siguen estudiando hoy en día, como el famoso Hombre de Vitruvio. En el año 1498, Leonardo finalizó otra de sus grandes obras, el mural de la Última Cena, una escena bíblica en la que Jesús comparte mesa con los 12 apóstoles antes de ser traicionado por Judas. Rápidamente se convirtió en una pintura icónica, haciendo que cientos de artistas de todo el continente acudiesen a contemplarla. Fue pintada directamente sobre la pared, y para la escena Da Vinci se alejó de la composición clásica y trató de humanizar a los personajes, algo que resultó ciertamente revolucionario en el contexto religioso de la época. Hacia el año 1500, las tropas francesas conquistaron el ducado de Milán y Leonardo decidió trasladarse a Venecia. Su pasión por la ciencia era cada vez mayor. Asistía a disecciones de cadáveres para después elaborar ilustraciones en las que describía la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano como nadie había hecho hasta el momento. Unos años más tarde, el gobernador de Milán le ofreció el cargo de arquitecto y pintor de la corte. Allí ideó para él un castillo y ejecutó bocetos para el oratorio de Santa María la Fontana. Sin embargo, se quedaron en meros proyectos, al igual que muchas de sus obras. Una nueva época de inestabilidad política lo obligó a abandonar la ciudad. Esta vez se fue a Roma y en el Vaticano vivió una etapa tranquila bajo las directrices del Papa León X. Dibujó mapas e ideó una gran residencia para los Medici, pero cada vez recibía menos encargos, que iban a parar a manos de otros artistas de la época. Tras la muerte de su protector y profundamente decepcionado, dejó Italia para pasar sus últimos años de vida en el Palacio de Clou, en Francia. El rey francés le concedió un gran respeto y vivió más como un miembro de la nobleza que como un empleado. Su salud fue deteriorándose poco a poco hasta su muerte, el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. Legó todas sus pertenencias a su alumno Francesco Melzi, que retornó a Italia copias de manuscritos y dibujos de incalculable valor. Sin duda, Leonardo da Vinci fue un genio adelantado a su tiempo, cuya influencia aún sigue presente 500 años después de su muerte. Ok, interesante. Ahora sí, profesora, ese es un resumen y le doy paso a mi siguiente compañero. Ya. Hola, ¿me escucha, profesora? Hola, sí, Jorge Niño. Sí, profesora. Bueno, Sí. en busca de la inspiración. Bueno, muchos de las personas que conocían a Da Vinci dicen que Da Vinci muchas veces permanecía sin soltar el pincel desde el alba hasta la caída de la tarde. Dice que pintaba sin cesar, incluso se olvidaba de comer y de beber. Otras veces dice que no tocaba el pincel durante 2, 3 a 4 días, pero se pasaba varias horas delante de la obra, se cruzaba de brazos y comenzaba a examinar la obra, ¿no? Decía, ¿qué le falta? No, acá me equivoqué, creo que debe ser esto así, y así, o sea, se preguntaba y se respondía un montón de cosas para mejorar la obra. Por eso nosotros decimos que como pintor, Leonardo trabajaba siempre así. Siempre era muy dedicado, muy metido a lo que hacía, ¿no? Entonces, le gustaba meditar a fondo la composición y cada uno de los detalles. No dudaba en rectificar los trazos y dejaba pasar mucho tiempo hasta que los terminaba. Este método de trabajo se contradecía totalmente, ¿no? Los requerimientos de la pintura al fresco, que exigía pintar de una sola vez y en breve tiempo cada selección de obra, ¿no? Él demoraba en hacer una obra, porque él trabajaba sobre el yeso humedecido y esperaba que se secara, ¿no? Esto hizo que
que Leonardo, que por otra parte no tenía casi práctica en el tradicional boom fresco, que era una técnica que se utilizaba en el momento, ¿no? Él ensayaba otra técnica y por eso él se demoraba en hacer sus obras, ¿no? Se demoraba al momento de pintar, se demoraba. Pero como siempre él terminaba la obra, no lo dejaba inconclusa, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los bocetos previos a la obra final. Antes de emprender la ejecución de la última cena, Leonardo realizó diversos bocetos preparatorios, ¿no?, de los personajes y su disposición en la obra. Aquí se encuentran algunos de ellos, dispersos por diversas colecciones europeas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a San Pedro, como verán ahí, San Pedro Simón el Celote, tercero, San Bartolomé, y cuarto, Jesús. Primero, San Pedro. Acá podemos ver el boceto. Bueno, en primer lugar, el boceto, tengo entendido que es un estudio o un ensayo, ¿no?, que se trazan líneas generales, ¿no?, y esa composición da resultado una pintura, ¿no? Es más o menos para que tengan la idea lo que es el boceto. Bueno, acá tenemos el primer boceto de San Pedro. Este boceto, que se conserva en Viena, probablemente un estudio de la figura del apóstol Pedro, aunque en su pintura Leonardo lo representó de un modo más dinámico, como lo podemos ver ahí. Ese es no se ve tan bien pero así fue la primera pintura que hizo de San Pedro, Leonardo da Vinci. La segunda, Simón de Celote, que se representa con cejas prominentes, poco cabello y barba sin rasurar. Incluso dice que algunos estudiosos dicen que consideran que sus rasgos son más, se podría decir, malevolentes a los del propio Judas. Ya, entonces tenemos el tercero, que es San Bartolomé. Este dibujo en real, este dibujo en real colección de Windsor muestra la cara y el cuello de la figura con todo el detalle. Se ha sugerido que el modelo era de Donato Bramante. Y por último, Jesús, este estudio de la cabeza de Cristo, ¿no? Hoy es una colección privada, muestra algunos rasgos de largos cabellos, ¿no?, delicados, facciones y gestos, sí, como combugidos, ¿sí, no? Estos son se puede decir, los dibujos que Da Vinci realizó al momento de hacer la pintura así en forma general, lo que es de la última cena, ¿no? Esos son los verdaderos dibujos que están en diferentes museos, así. Claro. Y mira cómo aparecen en grupo, en tríos, ¿no? Sí, claro. Son los personajes. Así es, profesora. Bueno, Okay. esa es mi parte que me ha tocado a mí. Okay, Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Profesora, buenas tardes. Hola. ¿Me logro escuchar? Sí, ¿no? Sí. Ya. Karen. Bueno, siguiendo con la exposición, sí, Miss, voy a hablar sobre lo que es la descripción de la obra en sí. Vamos a entrar un poquito más al análisis. Vamos a comenzar dando la ubicación en sí, como yo también creo que se mostró parte del video que compartió mi compañero Manuel. En cuanto a la ubicación de esta pintura, la última cena de Leonardo, pues se encuentra específicamente en la pared del comedor del antiguo convento dominico de Santa María delle Grazie. En el refectorio del convento, y bueno, en la siguiente diapositiva, ahí vemos en sí el convento, pero aquí ya vemos algo más específico. En las otras diapositivas, ahí en eso,
Ahí nos muestra la señal en donde se encuentra, ¿no? Ahí dice en la entrada al receptorio, donde se encuentra ahí pues ubicada la pintura, ¿no? De la última cena de este autor Leonardo, ¿no? Y nos dicen que es una de las obras más célebres y más conocidas del mundo. Bien, siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, ahí vamos a observar, bueno, hemos podido encontrar algunas imágenes mediante bibliografías web en donde nos hemos podido recolectar algunas tomas y nos muestra un poco sobre cómo está ubicado esta pintura, ¿no? Y en dónde, en qué manera, y bueno, aquí podemos observar, ¿no? Varias posiciones de estas imágenes que hemos encontrado para poder mostrarlos en esta exposición. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la medida, pues la última cena de Leonardo da Vinci es una, bueno, enorme pintura que mide exactamente 4 metros con 60 centímetros en la parte de lo que es la altura y 8 metros con 80 centímetros en la parte de su ancho. Entonces, es muy grande en sí. Y bueno, eso es en cuanto a su medida. Siguiente diapositiva, por favor. Profesora, ahí quiero un ratito antes de ponerlo esto play, quiero dar a detallar aquí. En sí, esta pintura de Leonardo da Vinci, pues digamos que se centralizó en un personaje principal. En ese caso, pues ya creo que lo conocemos, se centró en Jesús, el Señor, y a partir de ello, pues desplayó a todos los discípulos o sus seguidores, en ese caso, ¿no? A ambos costados de él. Colócale play, por favor, amigo. No tiene audio, solamente es una animación, en donde se muestra el enfoque, ¿no? La parte céntrica, ahí vemos, ahí la parte céntrica, y no, y va rodeando hacia los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que quería más o menos enfocar, ¿no? Que ese artista se enfocó en la parte céntrica que Jesús acompañado de los discípulos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ajá. Bien, aquí vamos ya a poder representar su ubicación de los seguidores, en este caso los discípulos de Jesús, ¿no? De una manera ordenada. Leonardo pues logra dar un tratamiento muy diferenciado a cada uno de los personajes en escena. Él no generaliza la representación de ellos en un solo tipo, no, sino que cada uno, o le da a cada uno, rasgos físicos y psicológicos propios. También los personajes pues aparecen agrupados, como se lo mencionó hace ratito, agrupados en tríos, ¿no? A excepción, claro, de Jesús, quien es el personaje principal de la obra. Bien, entonces aquí vamos a poder observar y poder descifrar quién está en el primer grupo de tríos de sus discípulos. Entonces encontramos en la parte izquierda el primer grupo conformado por 1, 2, 3, los números. Encontramos el primer número a Bartolomé. En el siguiente número encontramos a Santiago y el tercer número es Andrés. Bueno, en este primer grupo, aquí estos tres personajes tienen la apariencia de en sus rostros de como que de sorprendidos o de poder llevarse una sorpresa, digamos, dentro de esta historia que se relata, ¿no? En las Escrituras Sagradas, que posteriormente lo van a detallar en mis compañeros en cuanto al mensaje y en cuanto a la historia en que se trata de esta pintura, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Estamos analizando un poco qué es lo que da a conocer estos personajes, ¿no? En el siguiente grupo tenemos, en el número 4, tenemos a Judas Iscariote, quien pues claro, obviamente fue el que traicionó a Jesús, siguiendo con el número 5, Pedro, y el número 6, Juan.
el último apóstol de Jesús. En este segundo grupo, pues encontramos o podemos observar ahí a Judas, que está o aparece mejor casi dando la espalda al espectador. Tenemos en el número siguiente, que es 5, a Pedro, con un rostro medio como que airado. Siguiente, el número 6, encontramos a Juan, que tiene una mirada como que decaída, como que una mirada que está mirando hacia el suelo, hacia lo inferior, ¿no? O parece que estuviera medio dormido, ¿no? Entonces, también algunos estudiosos dicen que no es Juan, que más bien como que ese personaje lo han pintado un poco medio femenino, sí. Se han habido varias especulaciones, ¿no? Y dicen que pueden ser que sea una figura como de María Magdalena. Bueno, según dicen algunos estudiosos, ¿no? Sigamos, en la parte céntrica ya sabemos que está Jesús. En la parte derecha, en el siguiente grupo, que viene a ser el tercer grupo, está número 7, Tomás, número 8, Santiago, y número 9 está Felipe. Bien, en este tercer grupo, pues sus rostros de estos personajes dan un poco como que señal de incredulidad, ¿no? Como que no creen a lo que, digamos, realmente ellos están escuchando, lo que Jesús está refiriendo o lo que se está dando a dar en ese momento en la historia, ¿no? De esa pintura, ¿no? Sigamos con el siguiente análisis. En el número 10, en último y cuarto grupo, encontramos el número 10 a Mateo, a Judas Tadeo y también a Simón en el número 12. En este cuarto grupo, pues, se ven un grupo de 3 personas comentando, dialogando, ¿no? Como que entre ellos hablaban y daban, no sé, como que explicando entre sí qué es lo que ellos entendían de lo que estaba pasando, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, acá también voy a hablar un poco más de algunos personajes quizás más importantes, aunque todos son importantes, pero los más, se puede decir, que hayan más caracterizado más a esta pintura o en esta historia, ¿no? Tenemos a Jesús, el Señor. Bien, aquí Leonardo lo dibuja a Jesús en una posición abierta y muy expansiva, con los brazos extendidos, con una mirada muy tranquila, que eso da un equilibrio a la obra en sí, ¿no? Porque sabemos que los discípulos, en este caso, lo ha plasmado de una manera con expresiones contrarias a lo que observamos aquí en este personaje que es Jesús, ¿no? En el siguiente cuadro vemos al discípulo Juan. Bueno, como ya lo expliqué, que Leonardo lo dibuja un poco medio así como que dormido, un poco triste, ¿no? Y podemos observar también ahí como que sus manos están un poco juntas, como dando una sensación de tristeza, como que de timidez, algo así, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, aquí vamos a detallar al discípulo Judas. En este caso, Leonardo pues pinta a Judas con rasgos maléficos. También lo dibuja, digamos, con sus manos obteniendo, o mejor dicho, que está ahí agarrando algunos objetos. Por ejemplo, en su mano derecha, no sé si pueden lograr alcanzar a ver, que lo dibuja, mejor dicho, que él agarra una bolsa, y en esa bolsa pues que contiene los 30 monedas que le han pagado por ser la traición, ¿no? Y con la mano izquierda pues toma parte de lo que también Jesús está cogiendo del mismo utensilio, en este caso que Judas, ¿no? En cuanto al discípulo de Pedro, aquí Leonardo pues lo plasma
de una manera que observamos ahí. Agarra pues Pedro un cuchillo, tiene en sus manos, en su poder, un cuchillo, en alusión a lo que ocurrirá poco después en el prendimiento de Cristo, pues, ¿no? En la historia. Con esto, pues, Leonardo logra un poco ahondar en la psicología de este personaje, o sea, de Pedro, dando a entender que este apóstol es uno de los apóstoles más radicales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. También es importante recalcar, profesora, aquí que Leonardo prestó mucha atención a los gestos de las personas que hacían con las manos, no tanto en la expresión de su aspecto de su rostro, sino también a lo que daba a entender y el mensaje que podía transmitir con los movimientos de sus manos. Entonces, esto constituía como un lenguaje natural que resultaba eficaz en la pintura, y esto lo detalló como un arte que definía como poesía muda. Entonces, la última cena sin duda es la que presenta una mayor variedad de gestos con las manos que resultan más expresivos incluso que los rostros. Podemos observar ahí, por ejemplo, en la parte inferior, la parte un poquito más amplia, ¿no? Que Jesús está con sus discípulos y ahí se muestra sus discípulos con sus manos dando como que una expresión diferente cada uno, pero en la imagen A podemos observar aquí a Felipe, quien está dentro del tercer grupo, en este caso junto con Tomás y Santiago. Pues aquí, como ya lo habíamos dicho, ¿no? En este tercer grupo que se encuentra Felipe, pues había unas expresiones de incredulidad, ¿no? Como que dudosos, ¿no? También tenemos aquí la imagen B, que encontramos a Andrés manifestando un asombro, ¿no? Con sus manos, dando a entender como que diciendo, ¿qué pasa aquí? Yo no sé nada. Soy libre de cualquier culpa, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que la parte comunicativa también en las expresiones con sus manos. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Vemos aquí otras expresiones más. También en la figura C encontramos a Simón. En ese caso, pues, que ellos están como que conversando, lo dije anteriormente, ¿no? Dialogando entre sí qué es lo que está pasando en esa escena, ¿no? En la figura D encontramos a Juan, el último apóstol de Jesucristo, ¿no? Con sus manos un poco juntas, como que dando una significación de tristeza, ¿no? De agobio, ¿no? Y esa cara de caída, ¿no? Que algo que hace reflejar a un sentimiento triste, ¿no? Siguiente, por favor, diapositiva, compañero. Bien. Y por último, también es necesario hablar un poco en cuanto a los utensilios, ¿no? Que se utilizaron para realizar esta obra artística, ¿no? Sobre el manteling podemos encontrar por ahí algo que reposa como que una vajilla, ¿no? Transparente también, copas también que contienen el vino consumido en la cena, aunque es difícil un poco adivinar exactamente pues, la comida, según la historia nos relata que la preparación, ¿no? En este caso, cómo fue, pero podemos observar por ahí como que algunas imágenes como que panes muy redondeados, podemos encontrar ahí vajillas hechos de cobre, de estaño y de plomo, ¿no? Y también podemos encontrar por ahí, pues, panes, ¿no? O en este caso, un pan grande o pan pequeños, ¿no? Que están ahí puestos en la mesa, ¿no? Bien, profesora, este es un poco análisis de esta pintura. Doy pase a mi siguiente compañera que va a hablar sobre los materiales y todo lo demás. Ok, muy bien. Ok, profesora. Ahora sí, continúa con la expresión. Voy a hablar acerca del periodo simis, periodos y materiales. Ok, niña. Dice que esta obra, ¿no? Esta pintura
pertenecía al periodo del Renacimiento. Esta obra pertenece al arte renacentista y por las fechas del 400, pero en realidad esta pintura de Leonardo se puede asignar claramente a lo que es el periodo pleno del Renacimiento. Así es. Ya, entonces esta obra de la Última Cena, esta pintura, donde Leonardo utiliza la técnica complicada de lo que es el temple y óleo sobre yeso, debido a que este autor no tenía prisas, ¿no?, en acabar esta obra y en consecuencia no podía pintar el fresco. La siguiente diapositiva, de la ruina a la recuperación. En el año 1517, Antonio de Betis ya hablaba del deterioro que había sufrido esta obra, y en el año 1566 Vasar afirmaba que la cena estaba tan perdida, que esta pintura estaba tan perdida, que lo único que se distingue es una mancha oscura. El proceso continuó e incluso se llegó a destruir parte inferior donde tendrían que abrir la puerta. A ello se le añadieron deficientes restauraciones e intervenciones que se realizaron. En el año 1796, durante la campaña de Napoleón en Italia, llegó a utilizarse como un establo. Y en el año 1943, cuando una bomba aliada destruyó prácticamente la iglesia de Santa María no puedo pronunciarlo. Ya milagrosamente los muros del refectorio quedaron en pie y la obra de Leonardo se salvó, ¿no? Y ahora sí, lo que es la recuperación. Esta pintura ha sido restaurada cerca de 20 veces, trabajos los cuales se trataba de estabilizar los fragmentos de la pintura con resinas y acrílicos para evitar su desprendimiento. En el año 1924 se intentó fijar la capa suelta de pintura, pero el problema siguió persistente. En el año 1947 se eliminó el problema de la humedad e hizo posible la aplicación de métodos más adecuados para que puedan conservar esta pintura. Entre los años 1978 y 1999 se llevó ya a cabo una restauración, ya porque querían restaurarlo, no porque ya se estaba destruyendo. Y este trabajo en que consistía en que tenían que remover pinturas y barnices adicionados a anteriores restauraciones para dejar en vista la obra original. Posteriormente lo rellenaron los vacíos con acuarela, técnica no definitiva y de fácil renovación. Dicen que entre un 18 y un 20% es lo que se estima que queda de la pintura original. Distintos historiadores definen que lo que uno ve realmente es la suma de distintas restauraciones, como ya mencioné antes, que mantiene un bajo porcentaje del trabajo original. Ahora sí, Manuelito, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora sí, el mensaje, ¿no? Más o menos en lo que pensó, lo que plasmó Leonardo en esta pintura. Acá Leonardo en esta pintura muestra a un Cristo rodeado por sus discípulos, como ya lo han explicado mis compañeros, a quienes él les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Todos le preguntan: ¿soy yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Para darle mucha más fuerza a su pintura, Leonardo lo representa a Jesús aislado a un tamaño mayor de los demás, su postura de sus brazos y también la de sus pies, aunque dice que sus pies no se puede observar en la pintura porque estaba
debajo había una puerta. Y entonces dice que este dibujo estaba quedando evocada a la próxima crucificación, ya que iba a haber, ¿no? Que iban a crucificar a Jesús. Y eso sería todo. Siguiente diapositiva, Manuel. Ok. Sí, Miss, eso sería todo. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, ya hemos escuchado la obra La Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Sabemos que está considerada como una de las obras maestras del Renacimiento, más elogiada y estudiada y copiada en los últimos años, ¿no? El cuadro pues ilustra una famosa escena que ya hemos visto del Jueves Santo, en la que Jesús y sus apóstoles comparten una comida final antes de su muerte y resurrección. Muy interesante, muy importante. Bueno, esta obra fue encargada, ya lo dijeron, por Ludovico Sforza, ¿no? Y bueno, también se dice que esta obra tiene una duración de 4 años para pintarla, ¿no? Muy interesante, como ustedes han escuchado, ¿no? Una de las obras famosísimas de Leonardo da Vinci. Considerada excelente obra. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Hola, niños. Todo claro, profesora. Todo claro. Ok, sí, está bastante clara, muy explícita, ¿no? Muy buenas las obras. Chicos, les quiero pedir un favor. Miren, teníamos 3 exposiciones ahora, ¿no? Entonces, la última, que sería la persistencia de la memoria, creo que no la vamos a desarrollar porque, miren, justamente a las 5 tengo que estar yo enviando mi link a los jóvenes. Y lo que pasa también que tengo que irme a hacer un pago que es urgente. No me había acordado que tenían que pagarlo en la mañana, entonces tengo que pagarlo porque si no pasa otro día, ya corre intereses. Ya no tendría tiempo si salgo más tarde. ¿Qué les parece? Si lo postergamos. Ya, profesora. Ya, chicos, sí, disculpen. No sé el grupo, a ver qué me dice el grupo de Alfaro Gómez, alcalde Bancayán. Por mí normal, profesora. Vázquez Pintaya, ya, Rodas. Entonces lo dejamos para la otra clase. Sí, mejor, profesora, para la próxima clase sería entonces. Ok, muy amables. Gracias, chicos, les agradezco mucho. ¿Ya? Ok. ¿Ustedes no han tenido charlas con la psicóloga? No, profesora, pero ya están empezando porque los delegados hemos pedido que la psicóloga haga charlas. Ya, claro, muy bien. Sí, porque a las 5 yo voy a enviar mi link también porque a las 5:15, como la psicóloga es bien puntual, 5:15 ella está presente. Sí, Ya. va a ser hoy Me parece día. bien que ya estén haciendo eso, porque Sí, tanto pues hemos es pedido. muy interesante. Claro, si todo el año está contratada la psicóloga es para que tenga pues sus talleres con ustedes. Y Sí, hoy día van a pues. hablar sobre ética y democracia. Sí, con los de segundo ciclo. Como yo tengo clase con ellos a las 5:15, pues por eso me han enviado. Y justo hoy ya no voy a alcanzar. Estaba pensando, entonces por eso les he pedido permiso a ustedes, chicos. Entonces que se postergue la exposición para la siguiente clase, por favor, ¿ya? Ya, profesora. Ok, muy amables, chicos. Gracias. Entonces ya nos despedimos. ¿Ya? Ok, chicos. Y profesora, no se preocupe, vaya. Ok, gracias. Chao. Muy amable. Cuídense también ustedes, chicos. Ok. Karen. Ya, niño. Chao, Mauricio. Hasta luego, profesora.